Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dictó una sentencia en la que declaró que el gobierno regional había vulnerado el derecho fundamental a la huelga y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del sindicato Confederación General del Trabajo, CGT, al, tramitar de una forma absolutamente deficiente y regular de una forma absolutamente abusiva pues los servicios mínimos relativos a la convocatoria de huelga que el sindicato hizo el 8 de marzo de 2020, digamos que era en el marco de las huelgas feministas, pues para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras. Bueno, como yo soy el abogado que llevó el caso y lo conozco bastante bien, pues os voy a resumir más o menos cómo se produjo la tramitación del procedimiento, cuáles fueron las causas por las que se declaró que efectivamente hubo esta vulneración de derechos fundamentales y bueno, me parece que es interesante porque demuestra de una forma muy ilustrativa pues la absoluta falta de competencia técnica de los altos cargos, asesores, etcétera, del gobierno regional y por otra parte pues el desprecio absoluto hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos y sobre todo de aquellos ciudadanos que no son de su sensibilidad política por parte del gobierno regional murciano. Bueno, pues cuando se convoca una huelga general, porque esta era una huelga general, cuando se convoca una huelga general es necesario que se tramiten los servicios mínimos de la misma por parte del gobierno autonómico. Cuando es una huelga general en el ámbito de una comunidad autónoma. Entonces el gobierno autonómico tiene que regular cuáles son los servicios mínimos, es decir, cuáles son los puestos de trabajo que tendrán que cubrirse porque hay un interés superior, es decir, un interés público de carácter esencial que justifica que esos puestos se cubran y que respetándose el derecho a la huelga de los demás, pues tenga que haber personas que estén trabajando ese día en esos puestos. Y en nuestro caso, el gobierno regional dictó dos decretos. Un decreto para regular los servicios mínimos en el ámbito de la administración regional en sentido estricto, las consejerías, pues de presidencia, de economía, de hacienda, etcétera, etcétera. Y otro decreto para regular los servicios mínimos en otros organismos, entidades, empresas que dependen de la administración regional. Pues como por ejemplo pues puede ser el Servicio Murciano de Salud o como puede ser pues digamos un centro de atención pues a personas en situación de exclusión que dependa de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Bueno, pues la primera irregularidad que se produjo es que los servicios mínimos se publicaron en el Boletín Oficial de la Región de Murcia un sábado y la huelga era domingo y lunes. Claro, esto tiene dos efectos. En primer lugar, la gente, los trabajadores, no tienen tiempo material de enterarse de los servicios mínimos, teniendo en cuenta el momento en el que se publican. Y por otra parte, el sindicato que convoca la huelga no tiene tiempo material de impugnar esos servicios mínimos y pedir una medida cautelar para garantizar que, pues si son abusivos, el Tribunal Superior de Justicia evite que revienten la huelga. Es decir, si por ejemplo a mí me ponen unos servicios mínimos del 100% o del 99% de los trabajadores en una administración y yo entiendo que eso es radicalmente abusivo, tengo derecho a acudir al Tribunal Superior de Justicia y decir, mire, le pido como medida cautelar, es decir, que con carácter cautelar ya suspenda estos servicios mínimos porque son tan irracionales y tan abusivos que van a reventar la huelga. Y no hay motivo, no hay razón, no hay justificación, pues para que ustedes obliguen a la totalidad o a la práctica totalidad de trabajadores de este organismo, de esta consejería, a trabajar porque no, digamos, no se ha ponderado adecuadamente el interés público con el peso del derecho a la huelga. Es decir, ponderar es poner en una balanza, en los dos contrapesos de una balanza, los dos platillos de una balanza, en los derechos o intereses constitucionalmente protegidos que hay en juego, pues digamos la atención adecuada a los ciudadanos, en aquellos aspectos que son más relevantes para, pues, digamos, el respeto de sus derechos y para el buen funcionamiento de la administración, y en el otro platillo el derecho a la huelga. Y entonces ahí la administración tiene la obligación de, sobre todo cuando los servicios mínimos son muy elevados, de motivar por qué impone esos servicios mínimos.
Y como digo, si el sindicato que convoca no está de acuerdo con esa motivación, puede ir al Tribunal Superior de Justicia y decir, oiga, suspenda los servicios mínimos. Porque si usted dicta una sentencia dentro de un año, pues la huelga ya se ha celebrado y el derecho a la huelga se habrá vulnerado indudablemente, porque no habremos podido llevarla a cabo con la intensidad con la que teníamos derecho, al haber unos servicios mínimos tan abusivos. Entonces le pedimos que como medida cautelar, ahora, y sin prejuzgar el fondo del asunto, que eso ya será en la sentencia, suspenda estos servicios mínimos. Claro, el sindicato no pudo hacer eso porque el gobierno regional publicó el sábado los servicios mínimos y no daba tiempo material de acudir al Tribunal Superior de Justicia y de que éste se pronunciara, porque los sábados no trabaja y la huelga era el domingo. Bueno, esta fue la primera irregularidad tremendamente grave que hizo el gobierno regional y que, como digo, pues obligó a que durante la huelga se llevasen a cabo los servicios mínimos que había impuesto el gobierno regional y que luego el Tribunal Superior de Justicia declaró que eran abusivos. Es decir, nos encontramos con que si hubiésemos podido poner una medida cautelar en tiempo, antes de que se celebrara la huelga, el Tribunal Superior habría tumbado esos servicios mínimos, porque luego en la sentencia lo dijo, luego en la sentencia dijo que eran radicalmente abusivos y que no se justificaba, pues, digamos, su imposición, que afectasen un porcentaje tan alto de trabajadores. Bueno, pues esta es la primera irregularidad. Pasamos a la segunda. Es decir, la segunda irregularidad es que en el decreto que regula los servicios mínimos en la administración, en el ámbito de la administración estricto sensu, en las consejerías, se dice genéricamente: los servicios mínimos serán los mismos que en la anterior huelga feminista. Claro, en la anterior huelga feminista se declaró un decreto donde se ponía Consejería de Presidencia, Dirección General de Atención a la Prensa, 8 puestos de trabajo, Consejería de Educación, Dirección General de Recursos Humanos, 7 puestos de trabajo. Claro, había un problema muy grave para esto. Y es que, como consecuencia del pacto entre PP y Ciudadanos, la administración regional había mutado, había cambiado su estructura de una forma radical. Y entonces cuando convocamos la huelga nos encontrábamos con que de 6 consejerías que había, ahora había 10. Y que de las direcciones generales, secretarías técnicas, subsecretarías que habían cambiado tropecientas. En el sentido de que unas habían desaparecido, otras se habían creado para meter a los enchufados de Ciudadanos y para mantener a los enchufados del PP, porque como consecuencia de este pacto, la administración regional creció un montón para poder meter a los estómagos agradecidos de los dos partidos. Y entonces, claro, es decir, una remisión general a los servicios mínimos de la anterior huelga era demencial. Era demencial en la medida en la que la administración era totalmente distinta y no te podías remitir a los servicios mínimos de la Consejería de Hacienda porque ahora ya no es Consejería de Hacienda, ahora es Consejería de Economía y Asuntos, en fin. Por tanto, los servicios mínimos eran absolutamente ininteligibles, es decir, porque se remitía a una administración que ya no existía. Es decir, y a ver cómo interpretas tú que hay 8 puestos de trabajo de servicios mínimos en la Consejería de Trabajo cuando ahora ya no es Consejería de Trabajo, porque se ha dividido en dos y ahora es Consejería de Seguridad Social y Consejería de... En fin, es decir, una chapuza en términos superlativos. Y luego la tercera irregularidad es que muchos centros de trabajo dependientes de la administración se impusieron servicios mínimos del 100%, del 95%. Y claro, había algunos donde se podía más o menos justificar, yo qué sé, relacionados con el Servicio Murciano de Salud, pero había otros, por ejemplo, todos los centros de trabajo dependientes de la Consejería de Presidencia, 100%. ¿Por qué? Si eso no es un servicio esencial, ¿por qué no puede hacer huelga ningún trabajador que dependa de la Consejería de Presidencia? Entonces, claro, cuando se imponen unos servicios mínimos tan abusivos, bueno, siempre, pero mucho más cuando se imponen unos servicios mínimos tan abusivos, la administración tiene la obligación de motivar el por qué impone esos servicios mínimos. Es decir, en el expediente administrativo incluir un informe que diga, pues por las características de este centro de trabajo, que tiene la necesidad de tal y la necesidad de cual, y que cubre los siguientes servicios que son esenciales para la ciudadanía, es necesario que todo el mundo esté trabajando porque con menos personas de estas es imposible cubrir
las necesidades básicas de este servicio y se dejaría desamparados a los ciudadanos porque este servicio sirve pues para, por ejemplo, algo tan esencial como pues dar de comer a personas en situación de exclusión, ese tipo de cosas. Pues en nuestro caso, se impusieron esos servicios mínimos radicalmente abusivos en centros de trabajo dependientes de la administración, que no se lograba entender qué, digamos, servicio esencial prestaban sin ningún tipo de motivación. No había ningún informe que justificase por qué se imponían esos servicios mínimos. Y entonces por eso el Tribunal Superior de Justicia, digamos que le dio tres rapapolvos distintos a la Consejería al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, porque esos servicios mínimos lo aprobó el Consejo de Gobierno, es decir, el presidente regional y sus consejeros. Le dio tres rapapolvos distintos. Primero, en relación con el tema de que hubiese publicado el sábado los servicios mínimos, ahí dijo que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del sindicato porque no se le había permitido impugnar los servicios mínimos y pedir medida cautelar para evitar que se llevasen a cabo, porque del sábado al domingo no daba tiempo y además el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, estaba cerrado. En segundo lugar, le dice que no se puede hacer una remisión a los servicios mínimos para, digamos, justificarlos, para determinar cuáles son. No se puede hacer una remisión genérica a los servicios mínimos del año pasado, cuando la administración regional ha cambiado totalmente, porque es imposible identificar cuáles son esos servicios mínimos, ya que los organismos a los que se refiere el decreto del año pasado, gran parte de ellos ya no existen, y otros se han fusionado, y otros se han dividido. Y finalmente le dice que efectivamente los servicios mínimos de ese conjunto de entidades dependientes de la administración, donde se impuso pues, el 100%, el 95% de servicios mínimos, no estaba justificado en absoluto, no se motivaba en absoluto el por qué tenían que ser tan altos y por tanto declaró el Tribunal Superior de Justicia que eran abusivos. Por tanto, hubo dos vulneraciones del derecho a la huelga por el decreto genérico de los servicios mínimos remitiéndose a los servicios del año pasado y por la imposición abusiva de servicios mínimos e inmotivada en esos organismos, y hubo una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al impedirnos pedir la medida cautelar en el procedimiento, digamos, para evitar que los servicios mínimos entrasen en vigor. Entonces, claro, la gravedad del tema es superlativa porque no hablamos de formalismos, es decir, no hablamos de que el hecho de que se publicaran tarde los servicios mínimos pues es un incumplimiento de forma que no tiene mayor relevancia. Hablamos de que el TSJ declaró que eran abusivos, que si hubiésemos pedido la medida cautelar nos la habrían dado y que por tanto la huelga se desarrolló en un contexto donde mucha gente se vio obligada a trabajar, que en caso de que nos hubieran dado tiempo para impugnar digamos, los servicios mínimos, no habrían tenido que trabajar porque no se les habría impuesto, digamos, la obligación de acudir a trabajar porque el Tribunal Superior declaró que esos servicios mínimos eran abusivos. Entonces, por tanto, nos encontramos que de forma efectiva se ha violado el derecho a la huelga de muchísimos trabajadores murcianos que tuvieron que ir a trabajar sin tener que hacerlo, arbitrariamente, vulnerándose un derecho fundamental, un derecho básico protegido en la Constitución, y que por otra parte, pues, como digo, el hecho de publicar los servicios mínimos un sábado y en un contexto en el que la gente pues se entera de que existen a través de esa publicación, pues eso evidentemente provocó un caos a la hora del seguimiento de la huelga, pues porque los trabajadores estaban acostumbrados a que los servicios mínimos se publicaran pues, con una semana de antelación. Como la gente no los veía publicados, pues pensaba o que no había huelga o que se había convocado de una forma irregular y que por tanto pues no había que seguirla. Entonces, en definitiva, nos encontramos con que la huelga se vio radicalmente atacada por parte del gobierno regional y su desarrollo pues se vio pues tremendamente dificultado por todas estas arbitrariedades. Entonces, claro, en este contexto uno lo que se plantea es cuál es la motivación del gobierno regional al hacer esto. Si es simple incompetencia, que no saben cómo hay que tramitar unos servicios mínimos porque sus enchufados no tienen la formación necesaria para hacerlo, si es desprecio y dejadez hacia los convocantes, en el sentido de estos son unos rojos que no tienen derecho a nada. Cubrimos el expediente, redactamos dos cosas porque no merecen que les dediquemos ni un minuto de su tiempo. O si directamente había una intención de reventar la huelga.
vamos a hacerlo todo con los pies, vamos a publicar los servicios mínimos en el último momento, vamos a generar una inseguridad absoluta para que la gente piense que no hay huelga, para que la gente no entienda la huelga, para que la gente no sepa si puede hacer huelga y para así, pues, eliminarla. Desde luego, como mínimo, la dejadez y la incompetencia, en este caso, son palmarias. Pero yo personalmente pienso que también hubo una intención de, pues eso, es decir, reventar la huelga porque va contra la ideología de la gente que está en el gobierno regional y entonces pues haciendo esta chapuza y no publicando los servicios mínimos de una forma adecuada y poniendo unos servicios mínimos radicalmente abusivos, pues así se aseguraban de que la huelga pues no iba a salir adelante. Y bueno, pues este es un ejemplo más de cómo funcionan las cosas en Murcia y de cómo pues estamos gobernados por gente que pues les encanta repartirse cargos, les encanta adoctrinar a los niños con la doctrina católica más rancia, les encanta robar, pero cuando se trata de respetar los derechos que consagra la Constitución de la que están hablando todo el santo día, pues tienen una postura no ya pasiva, sino en muchos casos obstructiva. Es decir, pocas veces un Tribunal Superior de Justicia ha condenado a un gobierno regional por violar el derecho a la huelga de un sindicato y con ello el derecho a la huelga de millones de trabajadores que tenían derecho a hacerla y que no pudieron, digamos, llevarla a cabo en unas condiciones adecuadas por culpa de esa conducta del gobierno autonómico, pero en Murcia ha pasado. Y bueno, es una arbitrariedad más de esta gente. Ahora la cosa está en darle difusión pues para que los ciudadanos se enteren de quién los gobierna, por si no lo sabían ya. Y aunque bueno, yo lo decía el otro día, es decir, después de que Infolibre sacase los WhatsApp del presidente del gobierno autonómico hablando de enchufar al familiar de Teodoro García Egea, del número 2 del PP, para que le operaran saltándose la lista de espera, que eso salió hace unas semanas, y después de que, habiendo salido la noticia, se haya publicado posteriormente que, pese a que estalló el escándalo, pese a que se enteró todo el mundo, le operaron igualmente, según aparece en Infolibre, saltándose la cola y en un hospital mejor dotado que el que le correspondía, en el Virgen de la Risaca, que es el mejor hospital que hay en Murcia. Pues teniendo en cuenta que se saltó el hospital y se fue uno mejor, y teniendo en cuenta que se saltó la lista de espera, pues nos encontramos con que el gobierno regional desprecia de tal forma a sus ciudadanos que tiene la percepción de que puede hacer lo que le dé la gana, puede prevaricar, puede, digamos, dejar a personas que necesitan operarse inmediatamente en la cola y meter a un enchufado por delante de ellas, puede, dicho de una forma clara, orinar en la boca de los murcianos y los murcianos lo van a seguir votando. Y tristemente, esa percepción a día de hoy no es equivocada. Y por eso pues se sienten con la impunidad de hacer este tipo de cacicadas porque perciben que no va a tener consecuencias. Lo único pues eso, que en este último caso les han denunciado por lo penal, Podemos, se ha puesto una denuncia penal y viendo la realidad del tema pues yo creo que si el juez actúa con un mínimo de independencia van a acabar imputados más de uno, porque es un auténtico escándalo que con el dinero de todos se dediquen a privilegiar a sus enchufados jugando con algo tan serio como la salud de la gente. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y seguimos en contacto.